Otra vez el mismo lugar, viejo, murmuró para sí, deteniéndose frente al poste donde, años atrás, su hijo Diego había tallado sus iniciales con un cuchillo oxidado. La madera ya estaba carcomida, pero las letras aún se leían, de I.M. Diego y Mateo. Nunca supo si el «y» era cariño, o solo la única forma que el muchacho encontró de unirlo sin tener que decir una palabra. Mateo se sentó en el escalón de la vieja casa de adobe. El viento traía el olor a tierra seca y a recuerdos que se negaban a marchitarse. Hacía 7 años que Diego se fue. Sin aviso. Sin puerta cerrada con fuerza. Solo una silla vacía en la mesa del desayuno y un plato medio lleno de frijoles que nunca llegó a comer. ¿Por qué te fuiste, mijo?, susurró, mirando sus propias manos temblorosas. ¿Fui yo? ¿Fueron mis palabras? Cerró los ojos. Volvía a oír su propia voz, dura como el cuero sin curtir: si no sirves pa'l campo, entonces no sirves pa' ná. Fue la última frase que le dijo antes de que Diego recogiera una mochila raída y desapareciera por el camino que ahora Mateo recorría todos los días con la mirada, esperando. No había odio en su corazón. Solo un vacío tan grande que a veces pensaba que el viento lo atravesaba como si ya no tuviera cuerpo. En las noches, encendía la lámpara de queroseno y sacaba de un cajón de madera un cuaderno con las primeras letras que Diego aprendió a escribir: «Papá, hoy maté a mi primer pollo». Me dio pena. La tinta estaba borrosa, como si el niño hubiera llorado al escribirlo. Mateo siempre guardó ese papel, doblado 1000 veces, junto a una foto en blanco y negro donde los dos sonreían, abrazados, con los dientes llenos de maíz. Si supieras lo que daría por oírte decir «buenos días» una vez más, dijo al aire, con la voz quebrada. En el corral, un ternero baló, y Mateo se levantó con esfuerzo. Sus rodillas crujieron como las ramas secas del mezquite. No tenía a nadie más. Solo al rancho, a los animales, y a ese silencio que, con los años, se había vuelto su único compañero, y su peor enemigo. Hoy también te esperé, hijo, dijo mientras ataba una soga rota. Y mañana también te esperaré. Y así, bajo el último resplandor del día, el viejo vaquero siguió trabajando, no porque tuviera esperanza, sino porque no sabía vivir de otra forma. Cada clavo que clavaba, cada bocado que comía, cada paso que daba, era una forma de decirle al mundo, y a sí mismo, que aún estaba ahí. Que aún merecía que a espalda apoyada en la puerta de madera, mirando las estrellas que parecían observarlo con una indiferencia antigua. El reloj de péndulo, regalo de su mujer, seguía marcando las horas aunque ya no tuviera para quien sonar. Tic, tac, tic, tac. Cada latido del tiempo era un recordatorio: 7 años. 7 primaveras, 7 inviernos, 7 veces el maíz brotando y secándose sin que Diego volviera a arrodillarse en el surco para tocar la tierra con sus propias manos. «Pa'l campo no sirvo», me dijo una vez, susurró Mateo, imitando con tristeza la voz del muchacho. Y yo le dije que entonces no servía pa' ná. Se pasó la mano por el rostro, como si pudiera borrar las palabras con un gesto. Pero las palabras dichas ya no se van. Se clavan. Y las suyas habían sido afiladas. Dentro de la casa, el viento movió una cortina raída, y por un instante, Mateo creyó ver la sombra de su mujer en la puerta de la cocina. Clara. Siempre con ese delantal blanco manchado de harina, siempre con una sonrisa que lo perdonaba antes de que siquiera pidiera perdón. «No fue tu culpa, Mateo», le había dicho la última vez que hablaron, antes de que la fiebre se la llevara. «El muchacho tiene su propio camino. A veces el amor no basta, a veces hay que soltar». Pero él no supo soltar. Se aferró a su orgullo como a una silla de montar, y cuando Diego se fue, se quedó allí, esperando que el dolor lo purgara. Pero el dolor no purga. Solo permanece. Se levantó con un gemido y caminó hasta el almacén. Allí, en una caja de madera bajo una lona vieja, guardaba lo que quedaba de su hijo: una camisa con el olor ya difuso de su sudor, un par de botas demasiado pequeñas para sus pies actuales, y un diario escolar donde Diego escribía poemas torpes sobre el cielo y los caballos. Mateo nunca le dijo que los leía. Nunca le dijo que los guardaba como reliquias. ¿Y si ya no quiere volver?, preguntó al aire, con la voz ronca. ¿Y si ya me borró del corazón como yo lo borré de la mesa?
En ese momento, un ruido distante rompió el silencio. No era el coyote, ni el viento en los alambres. Era el traqueteo familiar de la carreta del cartero, don Hilario, que venía una vez a la semana con sobres amarillentos y noticias de un mundo que ya no le concernía. Mateo no solía bajar al camino. Pero esta vez, algo en el pecho se agitó. Una corazonada. Una tonta esperanza que no tenía derecho a existir. Caminó con lentitud, los pies levantando polvo que brillaba bajo la luz de la luna. Don Hilario lo vio venir y detuvo su mula. Mateo, dijo con una sonrisa cansada. Hoy traigo algo raro pa' ti. ¿Raro? Sí. Sin remitente. Solo tu nombre. Y un sello de San Miguel. Hace años que no veo correo de allá. Mateo tomó el sobre con las manos temblorosas. Era grueso. Húmedo en una esquina, como si hubiera estado expuesto a la lluvia. Y entonces lo vio, la caligrafía. Esa letra inclinada hacia la derecha, con las T, que siempre hacía con un palo más largo que el otro, la misma letra con la que Diego le había escrito, «Feliz cumpleaños, papá», en un papel de cuaderno arrancado. Cuando tenía 12 años. El mundo se detuvo. ¿Estás bien, viejo?, preguntó don Hilario, al ver que Mateo palidecía. Sí, sí, fue lo único que logró articular. Volvió a la casa como en sueños. Se sentó en la silla de la cocina, con el sobre entre las manos como si fuera una hostia sagrada. No se atrevió a abrirlo de inmediato. Lo olió. Buscó alguna señal, alguna pista. Y entonces, con un suspiro que parecía salir de los huesos, lo rasgó con cuidado. Dentro, una sola hoja. Y en ella, solo una frase: «Estoy preso en el rancho». Nada más. Mateo leyó esas palabras una vez. 2 veces. 3. Hasta que las letras se le quemaron en la retina. ¿Preso, en el rancho?, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Aquí? ¿En nuestro rancho? Su mente corría más rápido que su corazón. ¿Había venido? ¿Había estado aquí, y él no lo supo? ¿Lo habría visto pasar y no lo reconoció? ¿Lo habría dejado ir otra vez? Se levantó de un salto, tirando la silla al suelo. «No», gritó al vacío. «No otra vez». Corrió afuera, iluminando con la linterna cada rincón del patio, el corral, el gallinero, la leñera. Buscaba huellas, restos de fuego, una prenda olvidada, algo que le dijera que Diego había estado allí. Pero todo estaba como siempre. Demasiado quieto. Demasiado vacío. Entonces, se detuvo. Respiró hondo. Y entendió. «No es este rancho», dijo, con la voz temblando. «Es el rancho. El que construimos juntos. El abrigo de piedra. Ese lugar secreto en las colinas, donde jugaban de niños, donde Diego solía esconderse cuando estaba triste, donde juraron que nadie más en el mundo los encontraría. El único rincón donde el muchacho se sentía a salvo, y libre. Si dice que está preso allí, es porque no puede salir», susurró, con un nudo en la garganta. «Y si me escribió, es porque cree que yo aún lo buscaría». Se quedó inmóvil bajo la luna, con la carta pegada al pecho, como si así pudiera sentir el pulso de su hijo a través del papel. La culpa, el miedo, la esperanza, todo se mezclaba en un torbellino que lo dejaba sin aliento. «Voy a ir, mijo», dijo, con una determinación que no sentía desde que enterró a Clara. «Voy a buscarte. Aunque tenga que arrastrarme». Volvió a la casa, pero esta vez no para lamentarse. Esta vez para prepararse. Guardó pan, queso, un frasco de agua, y la manta más gruesa. Enrolló su cuchillo en el cinturón y revisó las correas de su caballo, Relámpago, que lo miraba con ojos sabios, como si también supiera que algo importante estaba a punto de suceder. «Mañana al alba», le dijo al animal, acariciando su hocico. «Vamos a traerlo de vuelta». Y esa noche, por primera vez en 7 años, Mateo no soñó con el silencio. Soñó con una voz que lo llamaba desde las colinas. Suave. Rota. Pero real.
Papá, ¿me oyes? Y en el sueño, respondió, sí, mijo. Ya voy. Ya voy. La vigilia, escuchando los latidos de su propio corazón como si fueran campanas contando los minutos que lo separaban de su hijo. Hoy no te fallaré, Diego, dijo al viento, ajustando la cincha del caballo con manos firmes, aunque por dentro temblaba como un junco. Subió con dificultad. Sus piernas ya no eran las de antes, pero su alma sí. Y esa alma sabía exactamente a dónde iba. El trayecto era empinado, pedregoso, traicionero. Relámpago avanzaba con cautela, eligiendo cada paso como si entendiera la urgencia y el peligro. A medida que subían, el rancho quedaba atrás, convertido en un puñado de sombras bajo la luz naciente. Mateo apretaba la carta contra su pecho, dentro de la camisa, como si con eso pudiera mantener viva la voz de Diego. Estoy preso en el rancho, repetía una y otra vez, no como una pregunta, sino como un mantre. No está muerto. Está preso. Eso significa que respira. Que espera. Que confía en que yo vendría. El corazón se le encogía con cada palabra. Porque si Diego había escrito eso, era porque aún lo consideraba su padre. Aún lo necesitaba. Al mediodía, el sol picaba sin piedad. Mateo se detuvo a beber un trago de agua y a darle descanso a Relámpago. Desde allí, divisó el arroyo seco que marcaba el inicio del camino oculto. El mismo que solía tomar con Diego cuando iban a pescar en secreto, lejos de las tareas del rancho. ¿Recuerdas, mijo? Murmuró, mientras ataba de nuevo la mochila. Aquí fue donde me enseñaste a hacer nudos con ramas. Decías que los árboles también tenían manos, solo que no las movían. Sonrió con tristeza. ¿Cuántas veces había enterrado esos recuerdos bajo capas de resentimiento? ¿Cuántas veces se había dicho que era mejor olvidar? Pero ahora, cada uno volvía con una fuerza que le partía el alma. Siguió adelante, ya a pie, porque el sendero era demasiado angosto para el caballo. Las piedras se clavaban en sus botas, las espinas arañaban su camisa, pero no le importaba. Cada paso era una penitencia. Cada jadeo, una oración. Y entonces, lo vio. El abrigo de piedra. Esa pequeña cueva natural escondida entre dos peñascos, con una entrada cubierta de hiedra que solo los ojos de un padre podían reconocer. Mateo se detuvo en seco. El corazón se le subió a la garganta. ¿Diego? Llamó, con una voz que apenas salía. Silencio. Avanzó, con las piernas temblando, y apartó las ramas con cuidado. Dentro, el olor era distinto, a humedad, a sudor, a desesperanza, pero también a vida. Diego. Gritó esta vez, y su voz rebotó en las paredes como un eco de todos los años que habían perdido. Un sonido débil. Un crujido. Y luego, una voz rasgada, apenas un hilo, papá. Mateo cayó de rodillas. Allí, en un rincón, envuelto en un cobertor raído, estaba Diego. Más delgado. Más viejo. La barba descuidada le cubría el rostro, pero los ojos. Esos ojos eran los mismos que lo miraban desde la foto amarillenta. Llenos de miedo. De vergüenza. Y de una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Mijo, sollozó Mateo, arrastrándose hacia él. Dios mío, eres tú. Diego intentó sonreír, pero las lágrimas lo traicionaron. Pensé que no vendrías, dijo, con la voz quebrada. Pensé que ya no me querías. Claro que te quiero. Gritó Mateo, abrazándolo con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Siempre te quise. Incluso cuando no supe decírtelo. Se aferraron el uno al otro, llorando sin vergüenza, como dos almas que se reencuentran después de una eternidad de oscuridad. Mateo acariciaba el pelo sucio de Diego, besaba su frente, murmuraba palabras sin sentido, solo para oír su nombre otra vez. Perdóname, sollozó Diego. Perdóname por irme así. Por no escribir. Por no ser el hijo que esperabas. No necesitas perdón, mijo, le dijo Mateo, sosteniendo su rostro entre las manos. Yo soy quien debe pedirlo. Fui un necio.
Un orgulloso. Y casi te pierdo para siempre. Diego bajó la mirada, avergonzado. No estoy preso con cadenas, papá, susurró. Estoy preso con la vergüenza. Con el miedo de que ya no hubiera lugar para mí aquí. Mateo lo miró fijamente, con los ojos llenos de una ternura que el tiempo no había podido apagar. Mientras este corazón lata, siempre habrá lugar para ti, dijo. Este rancho, nuestro rancho, nunca fue una prisión. Siempre fue tu casa. Y en ese momento, entre el polvo, el silencio y el olor a tierra mojada, algo se reparó. No con palabras grandiosas, sino con ese abrazo que duró lo que el alma necesitó. Porque a veces, el perdón no se dice, se siente. Y esa cueva, que una pero eran reales. Eran las manos de su hijo. ¿Qué te pasó, mijo? Preguntó, con una voz suave, como si temiera asustar una paloma recién posada. ¿Cómo llegaste aquí? Diego respiró hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Miró al suelo, luego a su padre, y finalmente a la pequeña abertura de la cueva, por donde se colaba un rayo de sol que iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si el cielo mismo estuviera escuchando. Hace 3 semanas, estaba en San Miguel, empezó, con la voz entrecortada. Trabajaba en un taller de bicicletas. No era mucho, pero era mío. Me había hecho un nombre, tenía amigos, una habitación pequeña, hasta una planta que regaba todos los días. Hizo una pausa. Tragó saliva. Sus ojos se nublaron. Pero un día, todo se cayó. Un cliente me acusó de robar. No lo hice, papá, te lo juro, pero nadie me creyó. Me echaron. Me dejaron sin nada. Y entonces, pensé en venir aquí. No al rancho. Aquí. A este lugar. Porque sabía que si alguien en el mundo aún me recordaba, eras tú. Mateo sintió un puñal en el pecho. No por la injusticia, sino por el hecho de que su hijo hubiera tenido que tocar fondo para atreverse a volver, ni siquiera al rancho, sino a una cueva escondida, como un animal herido. ¿Por qué no viniste directo a casa? Preguntó, con la voz temblorosa. Diego bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas. Porque tenía miedo de que me cerraras la puerta en la cara, susurró. Y peor, de que me abrieras, y yo no supiera qué decir. De que no supiera cómo ser tu hijo otra vez. Mateo lo miró, con los ojos ardiendo en lágrimas contenidas. Nunca te cerraría la puerta, Diego. Nunca. Diego asintió, pero su mirada seguía perdida en algún lugar entre el pasado y el presente. El día que salí de San Miguel, llovió como no lo había hecho en años. Caminé durante horas bajo esa tormenta, con la mochila mojada y los pies llenos de ampollas. Y entonces, resbalé. En una quebrada, cerca de la cima. Me torcí la pierna. No pude moverme. Arrastré como pude hasta aquí, porque era lo único que recordaba. Cayó. El silencio se hizo denso, cargado de todo lo que no se había dicho en 7 años. ¿Y la carta? Preguntó Mateo, sacando el sobre del bolsillo interno de su camisa. ¿Cómo sabías que te encontraría? Diego lo miró, y por primera vez, una sombra de sonrisa asomó en sus labios agrietados. No lo sabía, dijo, con una mezcla de tristeza y esperanza. Solo, lancé el mensaje al viento. Escribí esas palabras con las manos temblando, la tinta se corría con la lluvia. La dejé en el camino que baja al valle, atada a una piedra para que no volara. Pensé, si papá sigue vivo, si sigue cuidando el rancho, alguien se la dará. No fue un plan. Fue una oración escrita en papel. Mateo apretó la carta contra su pecho, como si pudiera absorber el dolor que su hijo había depositado en ella. Fue don Hilario, dijo. El cartero. Me la dio ayer al atardecer. Y en cuanto vi tu letra, supe que tenías que estar aquí. Porque este era nuestro secreto. Nuestro refugio. Diego lo miró con los ojos húmedos. ¿Y si no hubieras venido? Preguntó, con voz casi inaudible. ¿Si hubieras pensado que era una broma? ¿O que ya no valía la pena?
Mateo se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. Escúchame bien, Diego, dijo, con una firmeza que no admitía dudas. Si hubiera tenido que arrastrarme sobre mis propios huesos, habría venido. Porque no importa lo que hayas hecho, ni lo lejos que hayas ido. Mientras haya un rastro tuyo en este mundo, yo lo seguiré. Diego rompió a llorar. No con sollozos fuertes, sino con un llanto callado, profundo, que parecía salir de algún lugar muy antiguo dentro de él. Mateo lo abrazó de nuevo, y esta vez no lo soltó. Lo meció como a un niño, acariciando su pelo sucio, murmurando palabras sin sentido, solo para que supiera que ya no estaba solo. Estás a salvo ahora, le dijo al oído. Ya no estás preso. Nada ni nadie te va a apartar de mí otra vez. Pero entonces, Diego se tensó levemente. Papá, dijo, apartándose un poco. La pierna, no puedo caminar. Llevo días aquí. No tengo comida. Y el dolor es peor por las noches. Mateo lo miró con urgencia. Déjame verla. Con cuidado, retiró el trapo que Diego había usado como venda. La pierna estaba hinchada, enrojecida, caliente al tacto. Mateo frunció el ceño. Está infectada, murmuró, con el corazón en la garganta. Si no la tratamos pronto. No terminó la frase. No hacía falta. Tengo que llevarte al rancho, dijo, con decisión. Hoy mismo. ¿Cómo? Preguntó Diego, con miedo. No puedo caminar. Y el caballo no puede subir hasta aquí. Mateo miró a su alrededor, pensando rápido. Sus ojos se detuvieron en unas ramas secas apoyadas contra la pared, y en el cobertor que Diego usaba como manta. Vamos a hacer una camilla, dijo. Con las ramas y este cobertor. Te cargaré hasta donde Relámpago pueda llegar. Y desde allí, te llevaré a casa. Diego lo miró, incrédulo. Pero, ¿y si no aguantas? Sí aguantaré, dijo Mateo, con una sonrisa cansada pero firme. Porque esta vez no te cargo a ti, te cargo a mi corazón. Y ese nunca se cansa de ti. Comenzó a trabajar en silencio, con manos que, aunque viejas, se movían con una precisión guiada por el amor. Ató las ramas al cobertor con trozos de cuerda que siempre llevaba en el cinturón. Diego lo observaba, con los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar. Gracias, papá, dijo, al fin. Mateo se detuvo un instante, y lo miró con una ternura infinita. No me des las gracias, dijo. Gracias a ti, por darme una última chance de ser tu padre de verdad. Y así, bajo el cielo que empezaba a teñirse de dorado, el viejo vaquero preparó el regreso de su hijo. No como un rescate, sino como un renacer. Porque a veces, el amor no necesita palabras. Solo un gesto. Una carta. Un camino de vuelta. ¿Y la certeza de, listo, mijo? Preguntó Mateo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Diego asintió, con los ojos fijos en el horizonte. Sí, papá. Pero, ¿y si no aguantas el camino? Estás viejo. Mateo soltó una risa corta, áspera como la tierra seca. El cuerpo se cansa, hijo. Pero el alma no envejece cuando carga lo que más ama. Subió con esfuerzo a la montura, ajustó las riendas y tomó con firmeza la cuerda que sujetaba la camilla. Relámpago resopló, como si también comprendiera la gravedad del momento. Vamos, muchacho, dijo Mateo al caballo. Hoy no caminamos por el rancho. Caminamos por la vida. Y así comenzó el descenso. Cada paso era una lucha contra la pendiente, contra el tiempo, contra el miedo. Las piedras rodaban bajo los cascos, las ramas azotaban los flancos, y el viento silbaba como si advirtiera de un peligro inminente. Diego, con los dientes apretados, observaba cada músculo de su padre tensarse, cada gota de sudor caer sobre el cuello curtido por el sol. Descansa un momento, dijo al cabo de una hora, al ver que Mateo jadeaba con dificultad. No, respondió éste, sin mirar atrás. No hasta que te tenga en tu cama. En la cama donde naciste. Donde tu madre te envolvió en pañales y me dijo,
cuida de él, Mateo. Es frágil, pero fuerte. Diego cerró los ojos. Esa frase, la había escuchado 1000 veces en sus sueños, contada por su padre en las noches de tormenta. Nunca pensó que la volvería a oír en voz real. ¿Todavía guarda sus cosas?, preguntó, con voz temblorosa. Cada una, dijo Mateo. Su delantal, su peine, hasta el vaso de donde bebía su leche. Todo está en su lugar. Como si un día fuera a volver y preguntar, ¿dónde dejé mi vida? Diego tragó saliva. Yo pensé que todo lo habrías tirado. Que habrías borrado todo rastro de nosotros. Nunca, dijo Mateo, con una voz que no admitía réplica. Ustedes dos, son lo único que nunca pude soltar. Ni cuando quise. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Estaba lleno de palabras no dichas, de recuerdos compartidos, de un duelo que, por fin, podía sanar. Al llegar al tramo más peligroso, una cornisa estrecha sobre una caída de varios metros, Relámpago se detuvo, inseguro. Mateo bajó con cuidado y tomó las riendas con ambas manos. Tranquilo, muchacho, murmuró. Sé que tienes miedo. Pero él no puede esperar. Miró a Diego, y en ese instante, algo en su expresión cambió. Una sombra cruzó sus ojos. ¿Sabes por qué te escribí, estoy preso en el rancho?, preguntó Diego de repente, con la voz apenas audible. Mateo se detuvo. Porque no era el rancho de verdad. Era el rancho de mi cabeza. Donde llevaba 7 años encerrado, castigándome por irme, por fallarte, por no ser el hijo que querías. Mateo lo miró, con los ojos brillantes. Y yo, estuve preso en el rancho de mi orgullo, dijo. Encerrado en la idea de que un vaquero no llora, no perdona, no suplica. Y mientras tanto, mi hijo se alejaba, y yo no lo detuve. Una lágrima, la primera en años, rodó por la mejilla arrugada de Mateo. Pero hoy rompimos esas cadenas, dijo, con la voz quebrada. Porque tú tuviste el valor de escribir. Y yo, el de venir. Relámpago avanzó. Y con cada paso, el rancho se acercaba. No como un lugar de tierra y madera, sino como un símbolo. El lugar donde el tiempo se detendría Londa con una mano y con la otra aferrando el borde de la camilla, como si así pudiera proteger a Diego de cualquier peligro invisible. Estamos cerca, dijo Mateo, más para tranquilizarse a sí mismo que para informar a su hijo. Ya se ve la luz del corral. Diego, medio adormecido por el dolor y el agotamiento, abrió los ojos con esfuerzo. ¿La luz?, murmuró. Todavía. ¿Enciendes la lámpara del porche? Cada noche, respondió Mateo, con una sonrisa cansada. Por si acaso, por si algún día decidías volver. Diego lo miró, y en sus ojos había algo nuevo, no solo alivio, sino asombro. Pensé que ya no esperabas nada de mí. Nunca dejé de esperarte, dijo Mateo, sin titubear. Aunque a veces fingiera que sí. Por orgullo. Por dolor. Pero en el fondo, siempre supe que volverías. Porque este rancho, es tu sangre, mijo. Está en ti como el río está en la tierra. Diego cerró los ojos. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En su lugar, extendió una mano temblorosa. Mateo la tomó al instante, y sus dedos ásperos se entrelazaron con los igualmente marcados de su hijo. ¿Duele mucho?, preguntó el viejo vaquero, al notar el leve temblor en el cuerpo de Diego. Duele, pero no tanto como el miedo de que no me creyeras. Mateo apretó su mano con más fuerza. Nunca dudé de tu palabra. Ni siquiera cuando te fuiste. Porque en esa carta, reconocí más que tu letra. Reconocí tu alma. Y tu alma siempre fue honesta, aunque a veces callada. Llegaron al portón del rancho. Mateo lo abrió con dificultad, el metal chirrió como un grito antiguo. Relámpago entró con paso firme, como si volviera a casa después de una guerra. Y en cierto modo, así era. Ya estamos, dijo Mateo, con la voz ronca. En casa. Pero entonces, algo los detuvo. Desde la oscuridad del almacén, una figura se movió.
Ambos se tensaron. Diego intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Mateo se puso delante de la camilla, con la mano en la empuñadura del cuchillo. ¿Quién anda ahí?, gritó, con una voz que aún conservaba la autoridad de los años. Una linterna se encendió. Y en su haz de luz, apareció el rostro arrugado de don Hilario, el cartero, con una expresión de preocupación. Mateo, dijo, aliviado. Gracias a Dios que estás bien. Llevo horas buscándote. ¿Buscándome?, preguntó Mateo, aún alerta. ¿Qué pasa? Don Hilario se acercó, bajando la linterna. Después de darte la carta, me dio mala espina. No había remitente, no había sello claro. Y luego oí que en San Miguel andan diciendo que un forastero desapareció hace semanas. Que lo vieron lastimado, y que podría estar en peligro. Mateo sintió un escalofrío. ¿En peligro? Dicen que el tipo del taller lo acusó de robar, sí, pero también que tiene deudas con gente mala. Gente que no perdona. Diego palideció. No, no es posible, susurró. Yo ya les pagué. Les di todo lo que tenía. Don Hilario lo miró, sorprendido. ¿Tú eres ese muchacho? Diego asintió, con los ojos llenos de miedo. Sí. Pero no soy ningún criminal. Solo, un hombre que cayó y no supo cómo levantarse. Don Hilario lo observó en silencio por un momento. Luego, se quitó el sombrero. Pues si Mateo te trajo de vuelta, es porque confía en ti. Y yo confío en Mateo. Se volvió hacia el viejo vaquero. Pero ten cuidado. Si esos hombres saben que estás aquí, no dudarán en venir. Mateo apretó los labios. Miró a su hijo, luego al horizonte oscuro, como si pudiera ver las sombras que se acercaban. Que vengan, dijo, con una calma que helaba la sangre. Que vengan si se atreven. Pero que sepan esto, mi rancho no es un escondite. Es un refugio. Y aquí, nadie toca a mi hijo. Don Hilario asintió, respetuoso. Entonces estaré atento. Si veo algo raro, les aviso. Gracias, Hilario, dijo Mateo, con voz grave. Por todo. El cartero se alejó, dejándolos solos bajo las estrellas. Mateo se volvió hacia Diego, cuyo rostro estaba pálido de terror. ¿Es verdad?, preguntó el viejo. ¿Hay gente que te busca? Diego tragó saliva. Sí, pero no quiero que te metas en esto, papá. Ya he causado suficiente dolor. El dolor no se mide en deudas, mijo, dijo Mateo, con una ternura feroz. Se mide en lealtad. Y tú eres mi sangre. Si vienen por ti, tendrán que pasar por encima de mí. Levantó la camilla con suavidad y avanzó hacia la casa. Pero hoy solo importa que estés a salvo. Que comas. Que duermas. El resto, lo enfrentaremos juntos. Y mientras cruzaban el patio, con la luz cálida de la lámpara del porche iluminando sus rostros cansados, algo más que el miedo se instaló en el aire, una promesa. La promesa de que, esta vez, no importaba lo que viniera del mundo exterior, dentro de esas paredes, padre e hijo volverían a ser uno. Por Cuo y el dolor. El aire dentro de la casa olía a madera vieja, a canela seca y a ese silencio que solo se rompe cuando el corazón late demasiado fuerte. Voy a ponerte en tu cuarto, dijo Mateo, con la voz apenas un susurro, como si temiera despertar fantasmas. Diego entreabrió los ojos. ¿Mi cuarto, todavía está? Como siempre, respondió el viejo vaquero, con una sonrisa trémula. Incluso la grieta en la pared que hiciste con esa pelota de trapo. Subió los escalones con cuidado, uno a uno, conteniendo la respiración en cada crujido de la madera. Al llegar al segundo piso, empujó la puerta con el codo. La habitación estaba exactamente como la dejó, la cama de hierro forjado, la cómoda con los cajones torcidos, el mapa del cielo estrellado que Diego había dibujado a los 10 años y que aún colgaba, amarillento, sobre la cabecera. Lo depositó con infinita delicadeza sobre el colchón. Diego gimió levemente, pero no abrió los ojos del todo. Gracias, papá, murmuró.
Descansa, dijo Mateo, cubriéndolo con una manta limpia, guardada durante años en un arcón bajo la ventana. Pero antes de irse, Diego lo detuvo tomándolo de la muñeca. No te vayas, pidió, con una voz tan frágil que partía el alma. Por favor, quédate un rato. Mateo se sentó en el borde de la cama, sin soltar su mano. No me iré, prometió. Ni esta noche. Ni nunca más. Fuera, el viento soplaba con más fuerza, sacudiendo las hojas del álamo que crecía junto a la ventana. La luz de la luna entraba en diagonal, iluminando el perfil agotado de Diego. Mateo lo miró, y por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran libres. Perdóname por no buscarte antes, susurró. Perdóname por creer que el silencio era fuerza. Diego abrió los ojos por completo, y en ellos había una paz inesperada. No fue tu silencio lo que me alejó, papá. Fue mi miedo. Pensaba que si volvía, verías cuánto fallé. Cuánto me rompí. Y no quise que me vieras así. Pero ahora te veo, dijo Mateo, acariciando su frente. Y no veo a un hombre roto. Veo a mi hijo. El mismo que corría tras las mariposas y lloraba cuando un pollito moría. El mismo que soñaba con conocer el mar. Y ese muchacho, nunca falló. Solo sufrió. Diego tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si vuelve a romperse? ¿Y si no soy capaz de quedarme esta vez? Entonces te esperaré de nuevo, dijo Mateo, sin dudar. 100 veces si hace falta. Porque no se trata de quedarte, se trata de saber que siempre puedes volver. En ese momento, un ruido agudo cortó el aire, el gallo del vecino, cantando antes del alba. Pero no era la hora. Era demasiado pronto. Mateo frunció el ceño. ¿Oíste eso? Diego asintió, tenso. Sí, y no es normal. El viejo vaquero se levantó despacio, caminó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. En la distancia, más allá del corral, dos luces parpadearon entre los árboles. Faros. De un coche que no pertenecía a nadie del pueblo. Son ellos, dijo Diego, con la voz temblorosa. Los hombres de San Miguel. Mateo apretó los puños, pero no hubo miedo en su rostro. Solo una determinación antigua, forjada en décadas de soledad y trabajo. Que vengan, murmuró. Que vean lo que significa tocar lo que es mío. Volvió a la cama y tomó la mano de Diego con firmeza. Escúchame bien, dijo, con una calma que helaba la sangre. No vas a esconderte. No vas a huir. Vas a quedarte aquí, en tu casa, donde siempre debiste estar. Y yo estaré afuera. No con un rifle, sino con la verdad. Porque si quieren llevarte, tendrán que explicarle al mundo por qué un padre que ama a su hijo debería entregarlo a desconocidos con deudas falsas. Diego lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y si no les importa la verdad? Entonces, dijo Mateo, con una sonrisa triste, les mostraré lo que sí les importará, que este rancho no está solo. Que el cartero, el cura, los vecinos, todos saben que estás aquí. Y en estas tierras, la palabra de un viejo vaquero aún pesa más que el dinero de los forasteros. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Duerme, mijo. Que el sol saldrá, y contigo en casa, brillará distinto. Y mientras Diego cerraba los ojos, agotado pero en paz, Mateo salió de la habitación, bajó las escaleras en silencio y se detuvo en el porche, con los brazos cruzados, mirando fijamente hacia las luces que se acercaban. El viento trajo el olor a tierra mojada. Algo iba a cambiar. Algo ya había cambiado. Porque esta vez, no había carta sellada. No había cueva escondida. Había un padre de pie, en medio de la noche, dispuesto a defender no solo a su hijo, sino el derecho de ambos a volver a empezar. Y en el silencio que precede al alba, el rancho respiró. Como si, por fin, también él volviera a huetas gruesas a pesar del calor de la madrugada. Mateo Arrieta. Gritó una de ellas, con voz áspera. Sabemos que está ahí. Y sabemos que tiene a Diego. El viejo vaquero no respondió de inmediato.
Solo dio un paso adelante, dejando que la luz de la lámpara del porche le iluminara el rostro. Sí, dijo, con calma que resonaba más fuerte que cualquier grito. Está aquí. En su casa. Donde siempre debió estar. Los hombres intercambiaron una mirada. No es suya la deuda, dijo el otro, más joven, con acento de ciudad. Se la jugó a cartas. Perdió. Y ahora nos debe. ¿Y por eso lo persiguen como si fuera un animal? Preguntó Mateo, con los ojos fijos en ellos. ¿Por eso lo dejaron herido en una quebrada, pensando que moriría solo? El más alto se acercó un paso. Nosotros no lo lastimamos. Pero si no paga, se lo llevamos. Es ley. Aquí la ley la hace la tierra, respondió Mateo, sin titubear. Y esta tierra dice que un hombre que regresa a casa después de años de pérdida, no es un deudor. Es un hijo. Hubo un silencio incómodo. El viento sopló entre ellos, trayendo el olor a polvo y a miedo. Escuche, viejo, dijo el joven, más suave esta vez. No queremos problemas. Solo queremos lo que nos corresponde. Déjenos hablar con él. No, dijo Mateo, firme. No hablarán con él esta noche. Está herido. Cansado. Y por primera vez en 7 años, en paz. Mañana, si aún quieren hablar, vendrán al amanecer. Sin coche. Sin amenazas. Y con respeto. Porque si entran a esta casa como ladrones, saldrán como fantasmas. Los hombres se miraron de nuevo. Algo en la voz de Mateo, en su postura, en la forma en que la luz lo envolvía como si el propio cielo lo respaldara, los hizo dudar. ¿Y si no aceptamos? Preguntó el más alto. Mateo no sonrió. Pero sus ojos brillaron con una ferocidad antigua. Entonces tendrán que explicarle al pueblo por qué vinieron a arrancar a un hijo de los brazos de su padre. Y en estas tierras, eso no se perdona. En ese momento, una luz parpadeó en la colina. Otra más abajo. Y otra junto al arroyo. Luces de linternas. De hombres caminando en silencio. Don Hilario apareció al borde del camino, con una escopeta vieja colgada del hombro, aunque no la apuntaba a nadie. El cura ya está rezando, dijo, con voz tranquila. Y el hijo de Rojas trajo su camioneta. Por si necesitan ayuda para cargar algo, o para irse. Los dos forasteros comprendieron. No estaban solos. Estaban rodeados. No por armas, sino por comunidad. Por lealtad. Por algo que en la ciudad ya no existía. El joven bajó la cabeza. Solo queríamos cobrar lo nuestro, murmuró. Pues háganlo como se debe, dijo Mateo. Con justicia. No con miedo. Los hombres regresaron al coche en silencio. Subieron. Encendieron el motor. Y se alejaron, dejando atrás una nube de polvo y un silencio nuevo, más limpio, como si el aire mismo hubiera sido lavado. Mateo permaneció en el porche, inmóvil, hasta que las luces de las linternas se apagaron una a una, y los vecinos regresaron a sus casas sin decir una palabra. Solo don Hilario se quedó un momento más. Ese muchacho, tiene suerte, dijo, mirando la ventana del segundo piso. No es suerte, respondió Mateo. Es amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Don Hilario asintió, se tocó el sombrero y se perdió en la oscuridad. Dentro de la casa, una puerta se abrió suavemente. Diego apareció en lo alto de las escaleras, apoyado en la pared, con una manta sobre los hombros. ¿Se fueron? Preguntó, con la voz débil. Sí, dijo Mateo, sin mirarlo aún. Y no volverán. No como enemigos. Diego bajó con dificultad, sosteniéndose del barandal. Cuando llegó al último escalón, se detuvo frente a su padre. ¿Por qué hiciste eso? Susurró. Podrían haberte lastimado. Mateo lo miró por fin. Y en sus ojos no había orgullo. Solo verdad. Porque esta vez no te voy a dejar luchar solo. Porque aprendí que un padre no es el que manda, es el que protege.
aunque tenga que enfrentar al mundo entero con las manos vacías. Diego lo abrazó entonces, con una fuerza que sorprendió a ambos. Y Mateo lo sostuvo, como si en ese abrazo pudiera sellar 7 años de ausencia, de silencio, de dolor innecesario. Ya no tengo miedo, papá, dijo Diego, con la voz ahogada. Porque sé que, pase lo que pase, ya no estoy solo. Y en la quietud de la madrugada, mientras el primer hilo de luz rosada asomaba en el horizonte, el rancho respiró hondo. Porque algo más que un hijo había tejer. Mateo preparaba café en la cocina, el aroma subiendo en espirales que se mezclaban con el humo del fogón. No había prisa. No había silencio incómodo. Solo la calma profunda de quienes, por fin, han dejado de huir. Diego miraba sus manos, las mismas que habían escrito la carta, las que habían arrastrado su cuerpo herido por la tierra, y ahora temblaban no de miedo, sino de algo más raro, paz. ¿Duele mucho la pierna?, preguntó Mateo, saliendo con 2 tazas humeantes. Menos, dijo Diego, aceptando la taza con una sonrisa tímida. Como si el dolor supiera que ya no tiene derecho a estar aquí. Mateo se sentó a su lado, con un suspiro que parecía venir de los huesos. Ayer, cuando vi esas luces, pensé que iba a perderte otra vez, confesó, sin mirarlo. Y no habría sobrevivido. Diego lo miró, con los ojos brillantes. No me vas a perder, papá. Ya no. Porque esta vez, no vine solo a esconderme. Vine a quedarme. Hubo un silencio. Pero no era vacío. Estaba lleno de promesas no dichas, de recuerdos que volvían a tener nombre. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Mateo, con suavidad. ¿Te quedarás en el rancho? ¿O tienes otro plan? Diego bajó la vista a su taza, como si buscara la respuesta en el fondo del café. Quiero arreglar las cosas, dijo al fin. No solo contigo. Conmigo mismo. En San Miguel, aprendí a reparar motores, a soldar, a dar vida a lo que otros descartan. Pensaba abrir un taller aquí. Pequeño. Honesto. Donde la gente sepa que lo que entra roto, sale con dignidad. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Aquí? ¿En este rincón perdido del mundo? Sí, dijo Diego, con una determinación que Mateo no le había visto desde que era niño. Porque este no es un rincón perdido. Es el centro de todo. El lugar donde aprendí que el trabajo no es castigo, es amor hecho acción. Mateo sintió un nudo en la garganta. Porque esas eran las palabras exactas que su propia madre le había dicho, tantos años atrás. Tu madre, estaría orgullosa, murmuró. Diego asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. A veces, en las noches más oscuras, soñaba que ella me decía, vuelve, mijo. Tu padre no sabe gritar, pero sabe esperar. Mateo cerró los ojos. Y cuando los abrió, sus propias lágrimas ya no se escondían. Ella tenía razón, dijo. No sé gritar. Pero aprendí a escuchar. Y anoche, escuché tu carta como si fuera tu voz. De pronto, un ruido suave vino del interior de la casa. Un crujido. Como si algo se moviera en el almacén. Ambos se tensaron. ¿Oíste eso?, susurró Diego. Mateo se puso de pie, dejando la taza sobre la mesa. Quédate aquí, dijo, con voz baja pero firme. Caminó despacio hacia la puerta trasera. La abrió con cuidado. El almacén estaba en penumbra, pero entre las sombras, algo se movía. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con la mano en el cuchillo. Un suave maullido respondió. De entre los sacos de maíz, una gata negra salió, flaca, con los ojos enormes y brillantes. Detrás de ella, 4 gatitos se arrastraban torpemente por el suelo de tierra. Diego se asomó desde el umbral. ¿Una gata, aquí? Mateo se agachó, y con la ternura que solo los que han esperado mucho saben dar, extendió la mano. La gata lo miró, vacilante, pero no huyó. Llegó hace 2 noches, dijo. Se metió en el almacén buscando calor. No la eché. Pensé, que si alguien busca refugio,
es porque ya no tiene a dónde ir. Diego lo miró, y en sus ojos había una comprensión profunda. Como yo. Mateo. Asintió, sin palabras. La gata se acercó y frotó su cabeza contra la bota del viejo vaquero. Y en ese gesto simple, algo se selló, no solo entre hombre y animal, sino entre pasado y futuro. ¿La cuidarás?, preguntó Diego. Ya lo hago, dijo Mateo. ¿Y tú también? Diego sonrió. Por primera vez en años, una sonrisa sin sombras. Entonces, el taller puede esperar un día más. Hoy quiero ayudarte a hacer una caja para ellos. Con madera buena. Que dure. Mateo lo miró, y en ese instante, vio no al muchacho que se fue, sino al hombre que había regresado. No roto. Transformado. Sí, mijo, dijo, con la voz llena de emoción. Hagamos una caja. Y después, arreglaremos la cerca del norte. Juntos. Y mientras el sol ascendía, tiñendo el mundo de oro, padre e hijo entraron al almacén, no como extraños, sino como quienes, al fin, han encontrado el lenguaje. Mientras clavaban las primeras tablas para la caja, Diego se detuvo un momento, apoyándose en el martillo. Papá, dijo, con la voz más suave que el viento en las hojas. Nunca te conté por qué me fui aquella mañana. Mateo no se movió. Solo dejó de martillar. El silencio se hizo denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. No tienes que decírmelo si duele, respondió, sin mirarlo. Duele menos si lo digo, dijo Diego, con los ojos fijos en la madera. Y ya no quiero guardar más secretos en este rancho. Mateo asintió, y se sentó en un tronco cercano, invitándolo a continuar con un gesto. Diego respiró hondo, como si reuniera el coraje de 7 años. Ese día, la última noche, escuché lo que dijiste. Estaba en la escalera. No quería interrumpir. Pero te oí decirle a tío René, ese muchacho no sirve pa'l campo. Ni pa' nada. Es como una sombra que no echa raíces. Mateo palideció. Abrió la boca, pero no salió sonido. Yo no sabía que estabas ahí, susurró, con la voz quebrada. Eran palabras dichas en rabia, en frustración, no en verdad. Pero para mí, fueron verdad, dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Porque ya me sentía inútil. No sabía ordeñar bien, me asustaba el trueno, prefería leer en vez de ensillar. Y cuando oí eso, pensé que jamás sería suficiente para ti. Mateo se levantó y caminó hacia él. No con pasos apresurados, sino con la lentitud de quien carga un peso sagrado. Mijo, dijo, con la voz temblando. Lo que dije esa noche fue la mayor mentira que jamás salió de mi boca. Porque tú eras mi mayor orgullo. Solo que no supe decírtelo. Porque yo tampoco sabía cómo ser padre. Mi viejo me crió con silencios y golpes. Y creí que el amor era algo que se demostraba con el trabajo, no con palabras. Diego lo miró, con los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar. Entonces, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no viniste? Porque pensé que me odiabas, confesó Mateo, con la voz rota. Pensé que si te fuiste sin mirar atrás, era porque ya no querías nada mío. Y preferí morir en la duda, que saber que mi hijo me había borrado del corazón. Diego soltó el martillo. Y se abrazó a su padre con una fuerza que hizo temblar hasta las vigas del almacén. Nunca te borré, papá, sollozó. Te llevé conmigo en cada paso. En cada trabajo. En cada noche fría. Porque aunque me fui, siempre supe que tú eras mi norte. Mateo lo sostuvo, acariciando su pelo como cuando era niño, murmurando palabras sin sentido, solo para que supiera que estaba ahí. Que siempre estaría. Perdóname por no ver tu dolor, dijo. Por no preguntar. Por no correr tras de ti. Y perdóname yo, dijo Diego, por no darte la oportunidad de explicarte. Se separaron lentamente, pero sus manos no se soltaron. A partir de hoy, dijo Mateo, mirándolo a los ojos, cada palabra que no dije, la diré. Cada abrazo que guardé, lo daré. Porque si la vida me da una segunda oportunidad,
no la voy a desperdiciar. En ese momento, la gata maulló suavemente y se enroscó entre sus pies, como si bendijera ese pacto. Diego sonrió, con las mejillas mojadas. Entonces, ¿empezamos de nuevo? Mateo asintió, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado como el primer rayo de sol tras una tormenta. Sí, mijo. Desde el principio. Como si nunca nos hubiéramos perdido. Y mientras el martillo volvía a sonar, esta vez en armonía, no solo construían una caja para gatitos. Construían un nuevo lenguaje. Una nueva historia. Un futuro donde las palabras no se escondían, y el amor ya no tenía que adivinarse, porque se decía, se abrazaba, se vivía. Y en el aire cálido de la tarde, entre el olor a madera fresca y el murmullo de los dos, en todos esos años separados, había tenido el coraje de arreglar solo. Clavaban postes en silencio, no por falta de palabras, sino porque ya no necesitaban llenar el aire con ellas. El silencio ahora era cómplice, no ausencia. Pero entonces, Diego se detuvo. Apoyó la mano en el pecho, como si algo le apretara el corazón. Papá, dijo, con la voz más baja que el susurro del trigo. Hay algo más que no te he dicho. Mateo dejó el mazo en el suelo y se limpió el sudor con el dorso de la mano. Miró a su hijo. Vio el temblor en sus labios, el miedo antiguo asomando otra vez en sus ojos. Dímelo, dijo, con calma. Ya no hay secretos entre nosotros. Diego respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Cuando me fui, no fue solo por lo que dijiste. Fue porque yo también te fallé. Antes de irme, encontré una carta. En el cajón de tu escritorio. Era de la señora Elisa, la del pueblo. Decía que tú habías estado ayudándola con su rancho desde que su marido murió. Que le dabas semilla, que le prestabas tu yunta, y que nunca le cobraste un centavo. Mateo frunció el ceño. Sí. Y nunca lo hice. Porque era lo correcto. Pero yo, Diego bajó la cabeza, con vergüenza, yo le conté a los chicos del pueblo. Pensaba que era una historia bonita. Pero ellos se burlaron. Dijeron que eras un tonto, que te estaban usando, y que yo era igual de débil por admirarte. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Y por eso te fuiste? No, dijo Diego, con la voz quebrada. Me fui porque, al ver cómo me reían en la cara por decir que mi papá era bueno, me di cuenta de que no tenía el valor para defenderte. Y si no podía defenderte, ¿cómo iba a ser digno de ser tu hijo? El viento se detuvo. Incluso los pájaros callaron. Mateo se acercó y tomó el rostro de Diego entre sus manos ásperas. Mijo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. El valor no es nunca callar. El valor es regresar. Y tú volviste. Eso es más valiente que cualquier defensa que un muchacho podría haber dado. Diego lo miró, con los ojos anegados. Pero me avergoncé de ti, y tú nunca te avergonzaste de mí. Porque el amor de un padre no se mide por lo que el hijo hace, dijo Mateo, sino por lo que el padre siente. Y yo siempre supe que tu corazón era bueno. Aunque te equivocaras. Aunque huyeras. Aunque tardaras años en volver. Diego rompió a llorar, esta vez sin contenerse. Se dejó caer de rodillas en la tierra, como si el peso de 7 años de culpa por fin lo hubiera derribado. No merezco este perdón, papá, sollozó. No es perdón, dijo Mateo, arrodillándose frente a él. Es amor. Y el amor no se merece. Se da. Como el sol. Como la lluvia. Como este rancho, que siempre te esperó, incluso cuando tú creías que ya no tenías derecho a pisarlo. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo, algo se rompió dentro de Diego. No su espíritu. Su mentira. La coraza que había construido para protegerse del mundo, y de sí mismo. Quiero ser como tú, murmuró. Bueno. Callado, pero firme. Fuerte sin necesidad de gritar. No, dijo Mateo, apartándose un poco para mirarlo a los ojos. No seas como yo. Sé mejor. Porque tú sabes decir, te quiero. Y eso,
eso es un regalo que yo nunca supe darte. Se levantaron juntos. Y esta vez, cuando retomaron el trabajo, no fue solo para arreglar una cerca. Era para reconstruir la dignidad de un hijo que había creído que la había perdido, y la fe de un padre que ya no necesitaba pruebas para creer en su hijo. Y mientras el sol bajaba, tiñendo el cielo de violeta y cobre, la cerca comenzó a alzarse. Primero como madera y clavos. Luego, como promesa. Porque esta vez, no era una barrera para contener animales. Era un límite sagrado, el que separa el dolor del pasado, de la esperanza del porvenir. Y en medio de esa luz crepuscular, padre e hijo supieron, sin necesidad de palabras, que ya no estaban solos. Que el mundo podía ser cruel, los caminos podían torcerse, los años podían pasar, pero el amor, el verdadero, siempre de queroseno parpadeaba suavemente, proyectando sombras cálidas sobre sus rostros cansados pero tranquilos. Mateo se sentó en la mecedora, con una taza de té de hierbas humeando entre las manos. Diego, con la pierna vendada sobre un taburete, tallaba suavemente un trozo de madera con un cuchillo pequeño, el mismo que su padre le había regalado en su 10º cumpleaños, y que, milagrosamente, aún guardaba en su mochila. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo, observando los movimientos precisos de sus dedos. Un caballo, dijo Diego, sin levantar la vista. Como los que solíamos tallar juntos. ¿Recuerdas? Claro que recuerdo, dijo Mateo, con una sonrisa en la voz. Siempre hacías las crines muy largas. Decías que así podían correr más rápido. Diego asintió, y por un momento, el silencio fue tan cómodo que pareció hablar por sí solo. Pero luego, su mano se detuvo. Y su voz, al salir, temblaba. Papá, ¿alguna vez pensaste que yo ya no volvería? Mateo no respondió de inmediato. Miró al cielo, donde la luna brillaba con una claridad antigua, como si también ella hubiera esperado este momento. Cada noche, dijo al fin, antes de apagar la lámpara, miraba el camino. Y me decía, si viene hoy, lo recibiré sin preguntas. Si viene mañana, lo abrazaré sin reproches. Y si nunca viene, seguiré mirando el camino hasta que mis ojos ya no vean. Diego dejó el cuchillo sobre sus piernas. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme? Porque el orgullo es un cáncer silencioso, dijo Mateo, con la voz ronca. Te convence de que esperar es fuerza. Y mientras esperas, el tiempo se lleva lo que más amas. Creí que, si iba tras de ti, me rechazarías. Que me dirías que ya tenías otra vida. Otro padre. Y no supe soportar esa idea. Diego lo miró, con los ojos brillantes. Nunca habría tenido otro padre, dijo. Porque ningún hombre en el mundo me miró como tú. Ni siquiera cuando estaba enojado. Siempre, siempre había amor en tu mirada. Aunque no lo supieras. Mateo bajó la cabeza. Una lágrima cayó en su taza, desapareciendo como un secreto devuelto a la tierra. Lo siento, mijo, susurró. Siento no haberte dicho cuánto me dolía tu ausencia. Siento no haberte enseñado que el amor no es lo que se calla, sino lo que se muestra, aunque tiemble la voz. Diego se inclinó hacia adelante, a pesar del dolor en la pierna, y tomó la mano de su padre. Entonces, dime ahora, pidió. Dime todo lo que no dijiste. Y Mateo lo hizo. Le habló de las noches en que hablaba solo con la foto de Clara, preguntándole por qué se había llevado a su hijo del corazón antes de tiempo. Le contó cómo, cada cumpleaños de Diego, horneaba pan de piloncillo y lo dejaba en la mesa, como si él fuera a aparecer de un momento a otro. Le confesó que guardaba cada una de sus camisas, que las olió durante años, buscando en ellas el rastro de un niño que creció sin que él lo viera. Y la peor noche, dijo, con la voz quebrada, fue cuando soñé que estabas muerto. Me desperté gritando tu nombre, y corrí al cuarto vacío, y me quedé allí, abrazado a tu almohada, hasta que salió el sol. Diego lo escuchaba en silencio, con las lágrimas rodando sin vergüenza. Yo también soñaba contigo, dijo. Soñaba que volvía y que ya no me reconocías. Que me mirabas como a un extraño. Y me despertaba con el corazón roto. Se miraron entonces,
no como padre e hijo separados por el tiempo, sino como almas que, tras cruzar desiertos distintos, por fin se encontraban en el mismo oasis. Ya no soñaremos solos, dijo Mateo, apretando su mano. Porque ahora, cada noche, estarás aquí. Y cada mañana, te veré abrir los ojos. Y sabré que el milagro no fue que volvieras, sino que aún creíste que podías hacerlo. En ese momento, un murmullo suave vino del almacén. La gata salió con uno de los gatitos en la boca, depositándolo con cuidado junto a la caja. Los demás la seguían, torpemente, como si también sintieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Diego sonrió, con la cara mojada. Incluso ellos saben que este es su hogar ahora. Sí, dijo Mateo. Porque el hogar no es el techo, es donde el corazón deja de huir. Y mientras la noche los envolvía con su manto estrellado, padre e hijo permanecieron en silencio, no porque no tuvieran más que decir, sino porque ya no necesitaban palabras. Porque el alma, al fin, había encontrado su eco. Y en ese de pronto, un ruido suave vino del interior, el crujido de una tabla del piso. Mateo apareció en la puerta, con una manta sobre los hombros y una caja de madera en las manos, una caja pequeña, desgastada por el tiempo, con las esquinas reforzadas con latón. No podía dormir, dijo, sentándose a su lado. Y pensé que, tal vez tú tampoco. Diego asintió, sin palabras. Mateo abrió la caja con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Dentro, había fotos, cartas, y un pañuelo bordado con las iniciales CM, es de tu madre, dijo, con la voz apenas un hilo. Clara. Siempre quiso que supieras quién era. No solo como mi esposa, sino como tu refugio, incluso después de irse. Tomó una foto en blanco y negro. En ella, Clara sostenía a un Diego de 3 años, con los pies descalzos y una flor silvestre detrás de la oreja. Ella te llamaba, mi lucero, dijo Mateo, con los ojos brillantes. Porque decía que, aunque lloviera, tú siempre encontrabas la forma de brillar. Diego tomó la foto con manos temblorosas. No la recuerdo bien, murmuró. Solo su voz. Cantaba mientras cocinaba. Siempre la misma canción. Bajo el sol, bajo la luna, mi niño vuelve a su cuna, cantó Mateo, con una voz ronca pero dulce, casi un susurro. Diego cerró los ojos. Y por primera vez en años, vio el rostro de su madre. No como una sombra, sino como una presencia cálida, real. Ella sabía que te irías, dijo Mateo, con la mirada perdida en las brasas. Me lo dijo una semana antes de morir. Él necesita volar, Mateo. Pero volverá. Porque el amor verdadero no se pierde, solo se demora. Diego tragó saliva, con el corazón en la garganta. ¿Y tú, le creíste? No, confesó Mateo. Le dije que era una locura. Que si se iba, no regresaría. Pero ella me miró con esos ojos que lo veían todo, y me dijo, cuando vuelva, no lo castigues con tu silencio. Recíbelo con tus brazos. Porque el mundo ya lo habrá castigado bastante. Una lágrima cayó sobre la foto. Y yo, no la escuché. Hasta ahora. Diego apretó la imagen contra su pecho. ¿Crees que ella, nos ve? Mateo alzó la vista al cielo, donde las estrellas parecían parpadear con más intensidad. Sí, dijo. Y está orgullosa. Porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, este rancho no huele a ausencia. Huele a regreso. Se hizo un silencio largo, lleno de memorias y de presencias invisibles pero sentidas. ¿Qué más guardas ahí? Preguntó Diego, señalando la caja. Mateo sacó una carta doblada, amarillenta, sellada con cera roja. La última carta que me escribió. La noche antes de morir. Nunca te la mostré, porque decía cosas que yo no supe cumplir. ¿Puedo leerla? Mateo dudó un instante. Luego, asintió. Diego abrió la carta con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. Mateo, mi amor, si lees esto, ya no estaré. Pero quiero que sepas, no culpes a nuestro hijo si un día decide irse. El amor no es una cadena. Es un puente. Y aunque cruce,
siempre podrá volver. Cuídalo, no con órdenes, sino con paciencia. Porque el mundo será duro con él. Y solo en tu mirada encontrará suavidad. Y si alguna vez dudas de tu valor como padre, recuerda esto: tú eres el hombre que me amó sin pedir nada a cambio. Eso ya te hace grande. Te amo más allá de la muerte. Clara, Diego no pudo contener el llanto. Las lágrimas caían sobre el papel, mezclándose con las de su padre. Ella sabía, susurró. Sabía que yo no era fuerte, pero creyó en mí. Porque te vio el alma, dijo Mateo. Y en el alma, tú nunca te fuiste. Se abrazaron entonces, no solo como padre e hijo, sino como dos hombres que, al fin, habían encontrado la bendición de una mujer que los amó tanto que incluso en la muerte siguió tejiendo puentes entre ellos. Y en la quietud de la noche, entre el crujido del fuego y el susurro del viento, algo más que palabras se transmitió: la certeza de que el amor, cuando es verdadero. Una tarde, mientras Diego lavaba las vendas junto al pozo, Mateo se acercó con un frasco de barro y un puñado de hierbas secas. Esto es raíz de zarzaparrilla y cola de caballo, dijo, moliendo las hojas con las manos. Mi abuela lo usaba para las heridas que no sanan del todo. Las que duelen más por dentro. Diego lo miró, sorprendido. ¿Cómo sabes qué? Porque la tuya no es solo de la pierna, dijo Mateo, sin levantar la vista. Es de los años que caminaste solo. Preparó la mezcla con agua caliente y se la entregó. Tómatelo. Y después, ven conmigo. Lo guió hasta el cobertizo, donde guardaba herramientas oxidadas, sillas rotas, y recuerdos que el tiempo no se atrevía a tocar. Allí, en una esquina, había una mesa de madera ancha, cubierta de aserrín y manchas de aceite. Aquí es donde arreglaba todo, dijo Mateo. Desde arados hasta sueños rotos. Hoy, vamos a arreglar algo más. Debajo de un lienzo, sacó un viejo reloj de pared. La madera estaba agrietada, el vidrio roto, las manecillas detenidas en las 3:20. Era de tu bisabuelo, dijo. Se paró el día que naciste. Nunca supe arreglarlo. Pero tú entiendes de cosas que vuelven a funcionar. Diego lo tomó con reverencia. ¿Quieres que lo repare? Quiero que nosotros lo reparemos, corrigió Mateo. Porque este reloj no se detuvo por falta de piezas. Se detuvo porque esperaba que volvieras para hacerlo sonar de nuevo. Durante horas, trabajaron juntos. Diego limpiaba los engranajes con una paciencia que solo el dolor enseña. Mateo sostenía las piezas con manos que, aunque temblorosas, no soltaban la esperanza. A veces, sus dedos se rozaban. A veces, reían por un tornillo que no encajaba. Y en esos momentos, el tiempo no corría, se curaba. ¿Recuerdas cuando arreglamos la bomba del pozo? Preguntó Diego, mientras ajustaba un muelle diminuto. Claro, dijo Mateo. Tenías 12 años. Te pasaste todo el día con las manos negras, y al final, cuando el agua salió, gritaste como si hubieras encontrado oro. Porque era oro, dijo Diego, sonriendo. Agua limpia. Vida. Mateo lo miró, y en sus ojos había una emoción que ya no escondía. Hoy también encontramos agua, mijo. Solo que esta brota del alma. Al anochecer, el reloj dio su primer tic-tac en 25 años. Suave al principio, como un latido tímido. Luego más firme. Más vivo. Diego se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Está funcionando. Sí, dijo Mateo, poniéndole una mano en el hombro. Porque no somos los mismos que cuando se rompió. Ahora sabemos que lo que se quiebra, puede volver a cantar. Esa noche, cenaron en el porche, con el reloj sobre la mesa, marcando cada segundo como una promesa cumplida. La gata y sus crías dormían en su caja, bajo la luz de la luna. Y en el aire, algo nuevo flotaba, no solo paz, sino propósito. Mañana, dijo Diego, con la voz firme, empezaré a limpiar el viejo establo. Quiero convertirlo en taller. Mateo asintió, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. Y yo te ayudaré. Porque ya no hay tú y yo. Ahora somos nosotros.
Y mientras las estrellas vigilaban en silencio, padre e hijo supieron que no estaban solo sanando el pasado. Estaban construyendo un futuro donde cada amanecer, ¿ya te levantaste?, preguntó Mateo, con una mezcla de sorpresa y orgullo. No pude dormir, dijo Diego, mirando el viejo establo, cuyas tablas desgastadas parecían susurrar historias de tiempos mejores. Soñé que el taller ya estaba listo. Con herramientas colgadas, luz entrando por las ventanas, y un hombre trayendo su tractor roto, y yéndose con una sonrisa. Mateo se acercó y puso una mano en su hombro. Entonces hoy no es solo un sueño, dijo. Hoy es el primer día de tu vida nueva. Entraron al establo juntos. El aire olía a paja vieja, a moho y a posibilidades. La luz entraba por las rendijas del techo, dibujando líneas doradas sobre el suelo polvoriento. En un rincón, una araña había tejido su red entre dos vigas, como si incluso ella supiera que este lugar pronto latiría con vida. Por aquí irá el banco de trabajo, dijo Diego, señalando con la muleta. Y allá, los estantes. Quiero que todo esté al alcance, por si la pierna no me obedece del todo. Y aquí, añadió Mateo, señalando la pared del fondo, pondremos una pizarra. Para que anotes los nombres de los que vengan. Porque no repararás máquinas, mijo, repararás confianza. Diego lo miró, con los ojos húmedos. ¿Crees que vendrá alguien? Vendrán, dijo Mateo, sin dudar. Porque en este pueblo, todos saben que lo que se hace con las manos y el corazón, no falla. Se pusieron a trabajar. Mateo barría el suelo mientras Diego, sentado en un cajón, limpiaba las ventanas con un trapo mojado. A veces se miraban y sonreían, sin necesidad de palabras. Otras veces, callaban con una intensidad que solo quienes han estado separados demasiado tiempo pueden entender. Al mediodía, se sentaron a la sombra del álamo, compartiendo pan y queso. Papá, dijo Diego, de pronto. ¿Y si fracaso otra vez? Mateo dejó su pan sobre la manta y lo miró fijamente. El fracaso no es caer, mijo. Es negarse a levantarse. Y tú, ya estás de pie. Aunque uses muletas, ya estás de pie. Eso es más de lo que muchos logran en toda su vida. Diego bajó la vista, pero no por vergüenza. Por reflexión. Quiero hacer algo bueno. Algo que dure. Algo que, cuando mires, puedas decir, ese es mi hijo, y construyó algo hermoso. Ya lo hiciste, dijo Mateo, con la voz llena de emoción. Volviste. Perdonaste. Te quedaste. Eso es lo más hermoso que un hombre puede construir. En ese momento, un ruido de motor rompió el silencio. Ambos se levantaron, alerta. Pero no era el coche de los forasteros. Era la camioneta vieja del hijo de Rojas, el vecino. Se detuvo cerca del portón. El joven bajó con una sonrisa tímida. Buenos días, don Mateo, dijo, quitándose el sombrero.